¿Y si todo lo que sabes sobre tu vida es solo una parte de la historia? Imagina despertar un día con un recuerdo que no parece tuyo. Un rostro desconocido en tu mente, un lugar que nunca visitaste pero que te resulta familiar. Un sueño tan vívido que parece real. Y luego la sensación, como si hubieras estado aquí antes. Como si ya hubieras vivido esto. Hoy vamos a explorar uno de los temas más fascinantes y misteriosos de la historia espiritual de la humanidad, el olvido de nuestras vidas pasadas. Desde tiempos inmemoriales, muchas culturas han hablado de la reencarnación, del viaje del alma. Pero, ¿por qué? ¿Por qué, si hemos vivido antes, no recordamos quiénes fuimos? ¿Es una falla en nuestra mente? ¿Es una conspiración del universo? ¿O es un mecanismo diseñado para protegernos de algo más grande? Te prometo que al final de este viaje descubrirás no solo respuestas, sino también preguntas que cambiarán para siempre tu perspectiva sobre la vida y el propósito de nuestra existencia. Pensemos en esto, los niños, en sus primeros años de vida, a veces hablan de otra mamá, otra casa, de cómo solían vivir en otro lugar. Algunos recuerdan nombres, fechas, lugares exactos. Y luego, como si un velo descendiera sobre ellos, olvidan. Pero, ¿por qué? ¿Por qué olvidamos nuestras vidas pasadas? ¿Es un accidente de la naturaleza o hay una razón detrás de este misterio? A lo largo de la historia, muchas culturas han hablado de la reencarnación, del ciclo del alma y de un misterioso velo del olvido que nos impide recordar nuestras vidas anteriores. Pero, ¿quién puso ese velo? ¿Es un castigo o una bendición? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en la que ves tu propia existencia. ¿Existen pruebas? Antes de preguntarnos por qué olvidamos, debemos preguntarnos algo más grande: ¿existen pruebas de que hemos vivido antes? La ciencia convencional nos dice que no hay evidencia contundente de la reencarnación, pero a lo largo de los años han surgido miles de casos en los que personas, especialmente niños, recuerdan detalles específicos de vidas pasadas. Y no solo lo recuerdan, en muchos casos, estos recuerdos han sido verificados. Uno de los casos más impactantes es el de James Leininger. Con solo 2 años, este niño comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre un avión en llamas cayendo al océano. Gritaba detalles sobre batallas aéreas, mencionaba nombres de portaaviones y pilotos, e incluso repetía el nombre James Houston. Sus padres, intrigados, investigaron y descubrieron algo asombroso: todo lo que su hijo decía coincidía con la historia real de un piloto de la Segunda Guerra Mundial llamado James Houston, quien murió en combate décadas antes de que su hijo naciera. ¿Cómo es posible que un niño tan pequeño tuviera acceso a información que ni siquiera sus padres conocían? En la India, el caso de Santi Devi dejó atónitos a investigadores y escépticos. A los 4 años, comenzó a hablar sobre su otra vida en una ciudad lejana, describiendo a su esposo y su hogar con detalles precisos. Sus padres, inicialmente incrédulos, decidieron llevarla a la ciudad que mencionaba. Lo que ocurrió allí fue escalofriante. Santi reconoció a su antigua familia, recordó nombres, describió con exactitud el vecindario y reveló detalles íntimos que solo su yo anterior podría haber conocido. Pero estos no son casos aislados. Durante décadas, el psiquiatra Ian Stevenson estudió a más de 2.500 niños que afirmaban recordar vidas pasadas. En muchos de estos casos, los niños dieron datos verificables sobre lugares y personas que jamás habían conocido en esta vida. Si existen personas que pueden recordar, eso significa que el olvido no es absoluto. Pero entonces, ¿por qué la gran mayoría de nosotros no registramos nada? Una posible respuesta proviene de la neurociencia. Nuestro cerebro está diseñado para procesar solo la información que es relevante para la supervivencia. Si recordáramos cada experiencia de nuestras vidas anteriores, nuestra mente podría sobrecargarse con un exceso de información imposible de manejar. El cerebro de un bebé, por ejemplo, tiene la capacidad de reconocer todos los sonidos de cualquier idioma del mundo.
Sin embargo, a medida que crece, descarta los sonidos que no son esenciales para su lengua materna. De la misma manera, si nuestras mentes funcionan con este tipo de filtrado, entonces olvidar nuestras vidas pasadas no sería un error, sino una forma de protegernos de un colapso mental. Pero esto plantea una cuestión aún más inquietante: si el cerebro es el responsable de bloquear estos recuerdos, ¿por qué algunas personas logran acceder a ellos? Aquí es donde entra la dimensión espiritual del problema. Muchas tradiciones enseñan que el alma misma elige olvidar antes de nacer. En el hinduismo y el budismo, la reencarnación se ve como un ciclo de aprendizaje. Si recordáramos cada vida pasada, podríamos quedar atrapados en nuestros errores y traumas, sin poder avanzar en la lección que debemos aprender en esta existencia. Algunas filosofías esotéricas hablan de los registros acásicos, una especie de biblioteca universal donde se almacenan todas las experiencias del alma. Se dice que algunas personas pueden acceder a esta información a través de la meditación o la hipnosis. Pero si el olvido tiene una función, ¿es posible que algunas personas recuerden cuando están listas para hacerlo? A lo largo del tiempo, muchos han intentado recuperar recuerdos de vidas pasadas a través de métodos como la hipnosis regresiva. Algunas personas han descrito lugares, idiomas y situaciones que no han experimentado en su vida actual, y en algunos casos, los detalles han sido verificados. La meditación también ha sido utilizada para explorar la memoria del alma. Algunos afirman que en estados de profunda relajación han recibido imágenes o visiones de lo que parecen ser vidas pasadas. Las experiencias cercanas a la muerte han llevado a muchas personas a recordar eventos de lo que parecen ser otras existencias. En algunos de estos relatos, individuos que han estado al borde de la muerte describen haber visto fragmentos de su historia antes de regresar a su cuerpo. Si recordar tiene un propósito, el olvido también lo tiene. Si recordáramos cada error, cada pérdida y cada sufrimiento de nuestras vidas anteriores, podríamos quedar atrapados en la culpa o el dolor. Olvidar nos permite empezar de nuevo. Nos da la oportunidad de aprender sin estar atados a lo que fuimos. Pero esto también plantea otra cuestión: ¿estamos destinados a recordar en algún punto de nuestra evolución? Si la humanidad está en un proceso de despertar espiritual, si cada vez más personas sienten una conexión con algo más grande, ¿será posible que el velo del olvido se esté debilitando? Tal vez la clave no sea recuperar el pasado, sino vivir con la conciencia de que cada decisión y cada experiencia está contribuyendo a un viaje mucho más grande. Si supieras con certeza que has vivido antes, ¿cómo cambiaría tu forma de ver el mundo? ¿Seguirías actuando de la misma manera si supieras que cada acción tiene consecuencias que se extienden más allá de una sola vida? Si la reencarnación es real, entonces lo que hacemos hoy es lo que define nuestro próximo destino. Si alguna vez tiene sentido que has estado aquí antes, si alguna vez tiene sentido una conexión inexplicable con alguien o con un lugar, déjame tu experiencia en los comentarios. Me gusta y suscripción si quieres más vídeos sobre el universo y la conciencia.